El tema de la predicación de esta mañana, no sé si ustedes la vieron, es estar firmes. ¿Qué es estar firmes? ¿Qué es la firmeza, hermano? ¿Qué es lo primero que a usted se le viene a la mente cuando escucha esa palabra? Fíjense que a mí me gusta mucho el mar, pero verlo. No me gusta meterme porque le tengo respeto y miedo, ¿verdad? Pero sabe que a mí me gusta ver en el tema del mar, me gusta ver los faros. No sé si a ustedes ubican los faros. Aquí en El Salvador creo que no hay ninguno, no sé. Pero yo veo en Europa que los faros están en las islas y están en las orillas de las playas donde hay piedras, donde hay mucho peligro para los barcos. Y los faros están erguidos ahí a la orilla del mar y el mar los embate y les pegan las olas y el viento y los golpea y los faros permanecen firmes, dando la alerta y la ubicación a los barcos para que no tengan un accidente. Otra cosa que a mí se me viene en la mente materialmente, la firmeza, es ver esos edificios tan grandes que los ingenieros levantan, ¿verdad?, en las ciudades, y son edificios enormes y usted los mira y ve la magnitud que tienen y ellos siempre están ahí firmes, no se están tambaleando, porque si se tambalean, se dañan. Entonces, cuando nosotros hablamos de firmeza, es algo que se mantiene, algo que está ahí firme, que está recto, que está fuerte, que no se mueve. No sé si todos tenemos ese concepto de firmeza. En las cosas materiales, eso es, pero también en las cosas espirituales, Dios nos manda y nos demanda que estemos firmes en sus caminos. Pero ¿cómo así, hermano? ¿Cómo yo puedo estar firme en los caminos del Señor? ¿Qué es lo que Dios me pide a mí como firmeza en los caminos del Señor? ¿O cuáles son las herramientas que Dios me da para que yo pueda obtener esa firmeza en las cosas de Dios? Fíjense que yo en la lectura que hago regularmente, encontré un texto que a mí me llamó mucho la atención, y así como decía el hermano Marvin el domingo pasado, son de esos textos que de repente los pasamos en moto, ¿verdad? Que lo leemos pero no meditamos en ese momento qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, pero de repente lo volvemos a leer y Dios ahí nos da el mensaje, primero para nosotros que lo estamos leyendo, y en esta ocasión Dios me permite compartir lo que Dios habló a mi vida con ustedes. Vamos por favor a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y vamos a leer, fíjense que vamos a leer un tema que dice ahí en la carta, las salutaciones, que son ya el despido, la despedida que está haciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 12, dice de la siguiente manera: os saluda Epafras. Epafras era un discípulo de Pablo, era un consiervo de Pablo que le ayudaba en el ministerio. Les aclaro ese tema. Dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Wow, hermanos. ¿Cuántos de nosotros cuando oramos todas las mañanas le decimos al Señor, Señor, ayúdame para estar firme en tu obra? Aquí Epafras nos enseña en la carta a los Colosenses que es importante que nosotros pidamos en nuestras oraciones estar firmes en los caminos del Señor. Ay, hermano, pero ¿y yo cómo puedo hacer? Hermanos, la firmeza en los caminos del Señor es como cuando usted va a edificar una casa, cuando usted va a edificar un edificio. ¿Qué es lo primero que necesita para tener esa edificación? Lo primero que necesita
es tener un terreno. Allá arriba estamos construyendo el templo. ¿Qué es lo primero que se hizo, hermano? Lo primero que se hizo fue buscar un terreno y adquirir ese terreno. Nosotros somos ese terreno, hermano. Nuestra vida ese terreno, es el terreno para edificar. Y nosotros hemos sido comprados por medio de la sangre de Jesucristo. O sea que ese terreno ya es de Cristo, hermano. Usted como terreno ya es de Jesucristo. Entonces Jesucristo está edificando en su vida y en mi vida, hermano. Entonces yo para empezar a edificar, Cristo para empezar a edificar ya tiene dónde. Y la Biblia dice que Él va tirando la semilla. Ya ha oído esa parábola usted, ¿verdad? Va tirando la semilla. Y todo depende del tipo de terreno en el cual caiga la semilla, así serán los frutos que va a tener esa semilla. Volviendo al tema de la firmeza y la edificación, ¿cómo yo puedo estar firme en los caminos del Señor? Primero es disponiéndome como tierra fértil para que el Señor haga su buena obra en nosotros. Amén, hermanos. Para que el Señor haga su buena obra en nosotros. Luego tenemos que empezar a hacer las bases, las fundaciones para que ese edificio sea firme. Para que nuestra vida sea firme, tenemos que empezar a trabajar en las bases. Las bases tienen que ser fuertes, robustas, profundas, para que resistan el embate de cualquier problema, de cualquier situación que venga a nuestra vida. Mire, aquí dice que Epafras oraba por la iglesia de Colosa y su oración era que esa iglesia estuviera firme en los caminos del Señor. Esa oración tenemos que hacerla día con día nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos expuestos a los embates del enemigo. Por tal razón, nuestra vida tiene que estar bien cimentada en los caminos del Señor. Entonces viene, ¿y cómo hago la base, hermano, firme? Yo trabajo la base para que mi edificio, que se llama mi vida en Cristo, sea firme. Yo trabajo esa base buscando de cerca a Dios, teniendo una relación íntima con Dios. El día miércoles nos predicaban de tener una identidad con Dios. Nosotros tenemos que identificarnos como hijos de Dios, hermano. Mira, algunos de nosotros cuando nos preguntan algo sobre las cosas de Dios no sabemos qué responder. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos una base sólida en Dios, que nuestro fundamento ahorita todavía está débil y tenemos que trabajarlo. ¿Y cómo hago, hermano? Busque a Dios más de cerca. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón, hermano. Leamos su palabra. ¿Cuántos de nosotros leemos la palabra de Dios diariamente? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese hábito, hermano? ¿Cuántos de nosotros dedicamos parte de nuestro día para entender, para conocer, para saber, para alimentarnos de la palabra del Señor? Esa es parte fundamental, hermanos, para que nuestra vida se permanezca firme en el Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos trabajando en eso? ¿Cuántos de nosotros estamos consagrando nuestra vida, dedicando nuestra vida al Señor, hermano? No es que yo le sirvo al Señor. Es que miren, hermanos, servirle al Señor no quiere decir que yo tengo una relación íntima con Dios. Porque yo puedo venir a servir al culto, pero mi corazón puede estar en otro lugar. Yo puedo estar sirviéndole al Señor, pero yo no me lleno de su palabra. Yo no me lleno en oración con Él. Yo no tengo una comunicación constante con el Señor. Entonces, de nosotros depende, hermanos, estar firmes. De nosotros depende buscar la perfección que la palabra de Dios nos demanda. No, hermano, pero que aquí el único perfecto es Dios. Claro, pero nosotros vamos buscando y siguiendo las huellas del Señor. Entonces tenemos nosotros que ir trabajando para que en aquel día que dice la Biblia
que cuando el Señor aparezca en los cielos, dice, va a sonar la trompeta y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que aún estemos vivos, dice, seremos levantados y transformados y nos encontraremos con Él en los cielos, en los aires. Para llegar a esa transformación tenemos que trabajar nuestro fundamento, tenemos que estar firmes en los caminos del Señor, hermano. Amén. Hermanos, tenemos que trabajar eso. Esa es una responsabilidad nuestra, hermanos. Tenemos que consagrar nuestra vida. Mire, y cuando nosotros consagramos nuestra vida al Señor, mantenemos una firmeza en nuestra vida. Somos firmes en nuestras decisiones, somos firmes en nuestras acciones. No andamos titubeando, no andamos diciendo un día una cosa y al otro día la otra cosa. No, nos mantenemos. La Biblia dice que tu palabra, que tu hablar sea sí o no. No tenemos que ser personas de doble ánimo, hermano. Que un día digamos una cosa y como ahí me vieron mal, hoy la cambio y lo veo de otra manera y lo hago de otra forma. Dios no quiere eso. Dios quiere que comprendamos el valor que tiene nuestra vida estando en los caminos del Señor. Es importante que nosotros, como decían el miércoles, tengamos identidad de hijos de Dios. Porque si no tenemos identidad de hijos, no podemos, no podemos optar por todas las bendiciones que Dios tiene preparado para sus hijos, hermano. Entonces dice que tenemos que comprender el valor que tiene nuestra vida en Dios y por lo tanto cuando comprendemos ese valor que tenemos en Dios, no permitimos que nada ni nadie nos mueva de los caminos del Señor. No permitimos porque tenemos esa seguridad, tenemos esa certeza, tenemos esa firmeza que aunque venga lo que venga, no nos va a mover. Mire, yo veo, cuando usted ve esas grandes tormentas, a mí no me gustan, fíjese, yo no sé, yo le digo a mi esposa que quizás tengo algún trauma, porque a mí me gusta que llueva suavecito, pero cuando empieza a llover fuerte, me empiezo a preocupar. Pero dentro de esas tormentas, ¿sabe? A mí me gusta ver a los cocoteros, a los árboles de coco. No sé si usted alguna vez ha visto un árbol de coco en medio de una gran tormenta. Miren, esos árboles se doblan, el viento los dobla, y yo he visto algunos que hasta topan al suelo, hermanos. Pero cuando la tormenta pasa, se levantan y se vuelven a erguir, hermanos. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. Que aunque el enemigo venga y nos aviente, nos embata con lo que sea, con problemas, con críticas, con dificultades, mire, nos va a doblar, nos va a golpear, nos va a hacer doblarnos, pero nunca nos va a hacer caer, hermano. Porque nuestra base, nuestra raíz está bien cimentada en la roca que es Jesucristo. Pero para eso tenemos que trabajarlo, hermano. Mire, si venir al culto, yo me recuerdo que hace años un hermano me dijo, no, si yo le sirvo a Dios, yo vengo al culto. Hermano, venir al culto no es servirle a Dios. Venir al culto, por eso se llama a cultivarse. Usted viene a cultivarse. Usted viene a recibir de Dios, pero no es servicio a Dios. Servicio a Dios es cuando usted y yo disponemos de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, y sacamos fuerzas cuando ya no las hay y le hacemos la obra del Señor. Tenemos que comprender eso, hermano. Es importante que nosotros trabajemos en esa firmeza, que trabajemos en adorar y a honrar el nombre del Señor, hermano. Que ya no busquemos nada más en beneficio propio, sino que busquemos honrar y glorificar el nombre del Señor. Actualmente la iglesia está un poco adormitada. Está letargada, nos hemos acomodado, hermano. Estamos en una condición que nos estamos conformando. No es que el Señor siempre me bendice. No es que el Señor siempre me perdona. No es que Dios lo que quiere es mi corazón nada más. O sea, estamos dejando que Satanás entre, hermanos, entre a nuestra vida sutilmente. Y el pueblo está dormido. Esta semana nuestra hermana Rosita compartió un video con nosotros,
con algunos hermanos del cuerpo ministerial sobre la música. Cómo la música está minando la vida, no solo de los jóvenes, sino que también la de los adultos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Hay una agenda mundial de la comunidad LGBTIQ, no sé qué más, que nos lo quieren meter por los ojos, por los oídos, por la piel, por donde sea. Pero ¿qué está haciendo el pueblo de Dios? Estamos permitiendo que sutilmente entre todo eso a nuestra vida, a nuestra familia. Estamos permitiendo que nuestros hijos escuchen todo eso. ¿Dónde está nuestra firmeza? ¿Dónde están nuestras bases espirituales para poder combatir el embate del enemigo? Si nosotros no estamos firmes en las cosas de Dios, Satanás entra como Juan por su casa, a nuestra vida, a nuestra familia, y nosotros estamos dormidos. Y nos está jugando la vuelta y nosotros pensamos que todo está bien, hermano. Pero Dios nos está alertando en esta mañana a que tenemos que levantarnos. Tenemos que ponernos las botas. Tenemos que ponernos firmes y ser los sacerdotes que Dios ha puesto en nuestras casas, hermano. Tenemos que levantarnos y glorificar el nombre del Señor en nuestras casas. Tenemos que ser guías para nuestros hijos. Pero si yo soy una persona sin fundamento, ¿cómo voy a soportar cuando el enemigo me golpee? ¿Cómo voy a soportar cuando venga el problema? ¿Cómo voy a soportar cuando mi hijo está siendo afectado por todo el bombardeo que el diablo está tirando con la música secular, con las modas, con todo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué fundamento voy a tener? Muchos de nosotros estamos cómodos porque pensamos que ya llegamos. Fíjense que mucho cristiano piensa que ya llegamos, que ya estamos en un nivel espiritualmente elevado, que ya estamos, que ya llegamos a la meta. Pero la Biblia nos dice algo, hermano, que el que persevere hasta el último día de su vida, ese, dice la Biblia, ese será salvo. Entonces yo no me puedo acomodar. No, es que ya voy al culto 2 veces a la semana, ya sirvo en el ministerio X y ya con eso basta. No, hermanos, tenemos que estar alertas. Mire, lo difícil no es llegar, hermano. Lo difícil es mantenerse en ese lugar. Lo difícil, mire, cuando nosotros vemos en el tema del trabajo, por ejemplo, usted ve personas que de repente van subiendo y subiendo y usted dice, las cosas no las está haciendo bien. Pero de repente le dan una promoción y de repente ya está en otro puesto más alto y de repente va subiendo. Y aquel que ya tiene más años y es más sabio que uno le dice, no se va a tardar mucho en ese lugar. Porque así como subió de rápido, así va a caer. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad para mantener el lugar o el puesto donde lo han puesto. Valga la redundancia. Así somos nosotros. Nosotros venimos a los pies de Cristo, aceptamos al Señor Jesucristo, hicimos nuestra profesión de fe, nos bautizamos. Bueno, si hay alguno que todavía no se haya bautizado, es necesario que se bautice, hermano. Es el primer paso de obediencia que nosotros los hijos de Dios damos cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Venimos al culto, me involucro en la iglesia, sí, pero todavía me falta trabajar en mi fundamento. Hermanos, tenemos que trabajar en nuestro fundamento. Leamos la Biblia, hermano. Entre más nos involucramos con el Señor, nuestras raíces van siendo más grandes, más largas, más fuertes. Conforme más leemos la palabra, más comprendemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Mientras más oramos, más conocemos al Señor, más podemos derramar nuestra vida delante del Señor. El Señor nos escucha y nos habla. Pero tenemos que tener esa comunicación constante con el Señor. ¿Cuántas horas al día ora usted? Yo no le puedo decir que soy un gran orador, yo no, porque cuando me hinco me duelen las rodillas. Pero puedo orar parado, puedo orar caminando, puedo orar trabajando. Yo en todo momento puedo tener una comunicación constante con Dios.
No perdamos esa oportunidad, hermano. Cuando nosotros buscamos al Señor, tenemos una intimidad con Él, nuestro fundamento va creciendo, nos vamos haciendo un poco más fuertes en el Señor, vamos teniendo mayor fuerza para cuando el enemigo venga, hermano. No nos durmamos en los laureles, hermano. Permanezcamos en los caminos y en los mandamientos del Señor. Busquemos al Señor. Dice la Biblia que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Es importante que nosotros busquemos a Dios, hermano. Es importante que nosotros fortalezcamos nuestra fe, hermano. Mire, cuando uno está enfermo o tiene un problema, usted no me va a dejar mentir, es el momento donde más oramos. Es el momento donde más buscamos a Dios. Es el momento donde derramamos lágrimas buscando al Señor. ¿Y por qué no lo hacemos igual cuando estamos sanos? Cuando todo está bien. ¿Por qué no lo hacemos igual? Porque nos acomodamos, porque pensamos que es como se llama, es obligación de Dios mantenernos bien. Tenemos que hacer nuestra parte, hermano. Tenemos que buscar al Señor, hermano. Fíjense que aquí en la carta igual a los Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 23, el apóstol Pablo dice algo. Dice así, mire. Bueno, ya lo vamos a pedir ahí los hermanos. Dice, pero deben, dice en la traducción NTV, que yo lo anoté por acá, pero deben seguir creyendo esa verdad. ¿Cuál verdad, hermano? La verdad del Evangelio. Tenemos que seguir creyendo esa verdad y mantenernos firmes en ella. Pero ¿cómo yo me voy a mantener firme en algo que yo no conozco? ¿Cómo yo voy a creer a la verdad si yo no la conozco? Porque muchos de nosotros, hermano, oímos de la palabra solo cuando venimos al culto. Pero allá en la casa no oímos palabra, no leemos palabra, no compartimos palabra. Dice, pero debo seguir creyendo esa verdad y mantenerse firme en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. No nos alejemos, hermano. No nos alejemos de los mandamientos del Señor. No nos alejemos de la palabra de Dios. No nos alejemos de los estatutos del Señor. Que nuestra vida siempre esté apegada a los mandamientos que Dios tiene establecidos en su palabra, hermano. Mire, dice la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Nosotros en Dios estamos seguros, hermano. ¿O no se siente seguro usted en Dios? Yo me siento seguro en Dios. Yo sé que aunque no tenga que comer mañana, Dios ya tiene preparado algo para mí. Que aunque yo esté enfermo, yo sé que Dios ya tiene sanidad para mi vida. Que aunque yo tenga un problema, yo sé y tengo la seguridad que Dios ya resolvió ese problema, que Dios está en el asunto, que Dios está resolviendo, que Dios está respaldándome. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Colosa, no se alejen de esa seguridad. Porque mire, hermano, para alejarnos de los caminos de Dios, para alejarnos de la cobertura de Dios, es bien fácil, hermano. Es bien fácil. ¿Sabe cómo? El pueblo de Israel, cuando Dios lo sacó de Egipto, dice que iba por el desierto. Y dice que Dios en su infinita misericordia de día le ponía una nube sobre el pueblo. Y de noche le ponía una columna de fuego en la parte delantera del pueblo. ¿Por qué? Para que no se insolaran, para que no les diera quizás calor verde en el día, era la nube. Y en la noche les puso la columna de fuego para que no les diera frío. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Pero estando dentro de esa cobertura, los israelitas tenían la seguridad que nada les iba a pasar. Pero esa nube, ¿qué tan fácil yo me salgo de esa seguridad? Es dar un paso afuera de la voluntad de Dios. Así de fácil es, hermano. Así de fácil es. No, dice, si aquí nadie me mira.
Si aquí nadie me mira y puedo hacer esto. Ah, no, es que aquí nadie me va a escuchar y puedo decir esto. Es que aquí nadie se va a dar cuenta y puedo hacer esto. Dios sí se da cuenta. Dios sí lo mira. Dios sabe las intenciones de su corazón. Salirnos de la voluntad de Dios es fácil. ¿Y sabe quién es el que nos ayuda? El que nos dé el empujoncito, el que nos pone la cascarita de guineo, se llama Satanás, hermano. Satanás nos pone la cascarita de guineo, y aquel hermano que no ha trabajado en su fundamento, aquel hermano que no ha trabajado en estar firme, perfecto y completo, como decía Colosenses 4:12, caemos redondos con la cascarita que nos pone Satanás, hermano. No nos confiemos, hermano. Habemos algunos que pensamos que ya somos la última Coca-Cola del desierto. Mire, yo he conocido hermanos de algunas iglesias que ellos no le hablan a usted porque usted es pecador y él es santo. Hermano, yo conozco personas así, que no se juntan con este tipo de personas porque ellos se pueden contaminar. ¿Y Jesús con quién anduvo, hermano? Prostitutas, ladrones, usureros, con santos. No, ¿verdad? Porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido, hermano. Eso es lo que vino. Si no, no estuviéramos aquí nosotros, hermano. Porque nosotros, creo que nadie daba nada por nosotros en algún momento. Todos tuvimos una vida difícil antes de Cristo. Y Cristo en su infinita misericordia nos tomó, nos limpió y nos salvó. ¿Por qué? Porque nos amó primero. Entonces, hermano, tenemos que estar en la seguridad que nos da el Jesucristo. Tenemos que hacer eso. ¿Y cómo lo logro? Estando firmes, hermano. Firmes en el Señor. Fíjense que ese es un tema bien, a mí me costó comprenderlo, hermano. Y quizás no soy muy bueno para expresarlo. Pero tenemos que estar firmes en la fe, hermano. ¿Cómo yo estoy firme en la fe? Creyéndole al Señor, creyendo en las promesas del Señor. Pero si yo dejo de creer, estoy tambaleando en mi fe. Si yo dejo de poner mi mirada, en Jesucristo, estoy perdiendo la firmeza. Si yo pongo mi fe y mi confianza en el dinero, estoy perdiendo mi firmeza en el Señor, porque pierdo de vista aquel que da la bendición y pongo los ojos en la bendición que Él me ha dado. Hermanos, tenemos que estar firmes en la fe. Dice ahí en Colosenses 2:5. Colosenses capítulo 2 versículo 5 dice: pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Mire, el apóstol Pablo no estaba ahí en Colosa, por eso le dice: si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes. Todos sabemos que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, porque esa es la promesa. La promesa es que el Espíritu Santo, el Consolador, está con nosotros y en nosotros. Usted y yo nunca estamos solos, hermano. Siempre el Espíritu Santo de Dios está ahí con nosotros. Y aquí el apóstol Pablo les dice: me alegro de que viven como deben hacerlo. Ah, mire qué interesante. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo debemos hacerlo? Ay, ¿cómo debo hacerlo, hermano? Como dice la Biblia. No como digo yo, ni como dice ¿cómo se llama? El que nos da consejos. Hay unas charlas motivacionales, ¿verdad? Que le dicen a uno: usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro. No, guiémonos por lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí dice, mire, el apóstol: me alegra que vivan como deben hacerlo y que su fe en Cristo se mantiene firme. Nuestra fe en Jesucristo no debe de fallar, hermano. Tenemos que confiar plenamente en el Señor. Y cuando estamos siendo más bendecidos por el Señor, es donde más cuidado debemos de tener. ¿Verdad? ¿No se ha fijado en eso usted? Que cuando estamos siendo más bendecidos por el Señor, es cuando bajamos la guardia, fíjese. Y se nos olvida que quien nos ha dado la bendición
es Jesucristo. Y viene Satanás y dice, este está bien bendecido ahorita, y de repente se anda tambaleando. Entonces viene y sutilmente empieza a meter estorbos en nuestra vida que empiezan a alejarnos de los caminos del Señor. ¿Cuántos hermanos no dicen, hoy no voy a ir al culto, no tengo sueño, hoy no voy a ir al culto porque tengo que celebrar el cumpleaños de mi familiar, hoy no voy a ir al culto porque tengo un evento social, hoy no voy a ir al culto porque me duele el cuerpo, hoy no voy a ir al... Miren, hermano, yo no estoy criticando eso, es decisión de cada uno de nosotros. Pero ¿quién es el primer lugar en nuestra vida? ¿O quién debe ser lo primero en nuestra vida? Lo primero es Jesucristo. Lo primero es el Señor. No es que mire, yo como les comentaba hace tiempo que prediqué el domingo, hace bastante domingo, es que me tomé una cerveza y por eso no voy al culto. Al contrario, cuando nosotros nos sentimos que estamos decayendo, es cuando más tenemos que buscar al Señor, para que nuestro fundamento se vuelva fuerte nuevamente. Hermanos, no permitamos que el pecado entre a nuestro corazón, hermano, porque eso nos debilita totalmente, debilita nuestra vida espiritual, porque mire, muchas veces cuando estamos saliéndonos del huacal, no nos damos cuenta, porque todo sigue igual, todo sigue bien, como que no hay ningún problema, pero espiritualmente estamos teniendo una degradación bien grande, hermano. Espiritualmente nos estamos alejando de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, tenemos que trabajar mucho en identificar esos distractores que están en nuestra vida, hermano. Porque sabe, cuando yo leí esa parte, cuando estaba meditando en esa parte, solo me ponía a pensar en una gran columna de hierro, hermano, fuerte, que no se mueve, pero que se empieza a oxidar la base. Que se le empieza a oxidar la base. ¿Qué va a pasar si usted, como propietario de esa columna, no le da un tratamiento a ese óxido que está en la base de esa columna? ¿Qué va a pasar, hermano? Los primeros días no va a pasar nada. El primer mes no le va a pasar nada, hermano. El primer año posiblemente no le va a pasar nada. Pero va a llegar un momento que ese óxido va a podrir el hierro. Y cuando el hierro se pudre, se desborona. Y cuando se desborona el hierro, se cae la columna. Y todo lo que ella está sosteniendo. Así es el pecado en nuestra vida. Así llega Satanás a nuestra vida. Empieza por una pringuita de óxido. Esto el pastor no se va a dar cuenta. No, es que esto, los hermanos de la iglesia no me miran aquí, entonces no hay problema, me puedo echar una cerveza. No, es que mire que aquí nadie se va a dar cuenta y voy a tomar esto que no es mío. O mire, voy a tomar esta decisión que a Dios no le agrada, porque nadie se va a dar cuenta, pero Dios sí. Y si nosotros mismos no nos damos cuenta, esa pringuita de pecado se va a volver una mancha de pecado y después una mancha más grande y más grande hasta que pudra nuestro fundamento, hasta que nuestro fundamento se debilite. Y Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que nosotros estemos firmes siempre, hermano, que estemos firmes, tomados de la mano del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué debo hacer para que mi fundamento se mantenga firme siempre? ¿Qué debo de hacer, hermano? Fíjense que yo saqué aquí unas cuantas cositas que nosotros podemos trabajar como hijos de Dios para que nuestra vida se mantenga firme en el Señor. Fíjense que lo primero que yo estuve leyendo que debemos de hacer, o lo que deberíamos de hacer, por lo menos en mi caso, es examinarnos constantemente nuestra vida y nuestra fe. ¿Cómo yo lo hago, hermano? Mire, así como cuando usted va a salir de viaje en su carro, ¿qué es lo que hace usted si va a hacer un viaje largo en su carro? Lo revisa, ¿verdad? Revisa que ande agua,
que ande aceite, que los fluidos de los frenos estén bien, que el agua de los cricos esté bien, que las llantas estén en buenas condiciones, que tengan el aire suficiente. Usted revisa todo. ¿Por qué? ¿Por qué lo revisan, hermano? Porque de eso depende hacer un buen viaje o un mal viaje. Quedarse a medio camino o llegar a la meta sin ningún problema. Así es nuestra vida, hermano. Todos los días tenemos que revisarnos cómo estamos en el Señor. Todos los días tenemos que hacer un escrutinio de nuestra vida. Todos los días tenemos que ponernos nosotros mismos en una balanza y ver qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que no estamos haciendo bien. Porque ¿sabe qué? El que conoce mis pecados, aparte del Señor, soy yo. Entonces, ¿quién tiene que tomar acciones para corregir aquello que a Dios no le agrada y que yo lo estoy haciendo? Soy yo. Usted no me va a venir a corregir aquello en lo que yo estoy faltándole a Dios. Tengo que ser yo el que lo corrija, porque prefiero corregirlo yo y que no me corrija Dios, ¿verdad? Entonces, ahí fíjense que ahí en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 3, dice así el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Mire qué interesante, el apóstol Pablo les está diciendo: examínense cada uno. ¿Cómo están en la fe? Pruébense ustedes mismos. Pruébense, por sí, porque yo no puedo probar la vida de ustedes, pero sí puedo probar mi vida. Dice: ¿o no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿O no sienten que Cristo está en vosotros? A menos, dice, que estéis reprobados. ¿Qué quiere decir? ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo? Revísense. Revísense si están viviendo la vida conforme a la palabra, conforme a Jesucristo lo demanda. Y vean que no estén reprobados. Por eso les digo que los que tenemos que examinarnos somos nosotros mismos. Al igual como dice el texto cuando se toma la Santa Cena, ¿verdad? Dice: pruébese cada uno a sí mismo, dice. Porque nosotros no podemos probar la vida de los demás. Entonces, como primer paso es examinarnos constantemente cómo está nuestra vida en Dios. Como segundo paso, si en esa examinación que nos hicimos encontramos que ¿cómo le explico? Aquí yo lo anoté de esta manera. Veamos que no andemos a la deriva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es andar a la deriva? Cuando usted va en un barco, anda a la deriva cuando no tiene timón. Cuando se le pierde el timón a un barco, el barco va a la deriva. Él va para donde las olas lo llevan. ¿Cómo vamos a determinar nosotros si nuestra vida en Dios va a la deriva? Primero, lo tenemos que determinar en el primer paso, que fue examinarnos. Cuando nosotros nos examinamos nuestra vida en Cristo, decimos: pero si yo voy y no voy, y pienso una cosa y luego la cambio, y me pego aquí y regreso y me vuelvo a pegar allá, y no encuentro el camino, y siento que no me lleno, y siento un vacío, y siento esto, y siento que no avanzo. Eso es ir a la deriva, hermano. Entonces, cuando yo voy a la deriva, tengo que tomar control del barco. ¿Y cómo yo tomo control del barco? Es volviendo a los caminos del Señor, volviendo nuestra mirada y nuestros pasos a Jesucristo. Por eso les digo que muchos de nosotros estamos, pero no estamos, porque de repente nuestra vida es fluctuante, hermano. Nuestra vida es un ir y venir, y nos lleva una ola y nos viene otra ola, y cambiamos de forma de pensar, y cambiamos de forma de sentir, y no es así.
En las cosas de Dios tenemos que ir buscando siempre el blanco perfecto que es Jesucristo. Ahí no nos perdemos, hermano. Nosotros tenemos que seguir el blanco perfecto que es Jesucristo y nuestra vida tiene que caminar en base a ese blanco. Por tal razón no tenemos que perder de vista ese blanco. Cuando nosotros perdemos de vista ese blanco, es que nosotros perdemos el rumbo en las cosas de Dios. Y venimos y ya no nos queremos congregar, y ya no queremos venir al culto, y ya no queremos participar en nada. Es importante que nosotros veamos si nuestra vida está en esa condición. Es importante que nosotros corrijamos el rumbo que lleva nuestra vida. Porque miren, muchas personas dependen de nosotros, hermano, de nuestro ejemplo. Nuestros hijos dependen de nosotros. Nuestros hijos nos miran y hacen lo que nosotros hacemos. Y si nosotros somos fluctuantes, así van a ser nuestros hijos también. Y si nosotros somos inconstantes, así van a ser nuestros hijos también. Y sabe, les cuento algo, por nuestros hijos, Dios nos va a demandar. Dios nos va a demandar a nuestros hijos. Dios nos va a demandar la educación que le estamos dando. Dios nos va a demandar la guía que le estamos dando. Entonces, hermanos, tenemos que ver cómo está nuestra vida. Otro paso que debemos de dar para que mantenernos firmes en los caminos del Señor es acudir diariamente a pedir perdón, hermano. ¿Cuántos de nosotros cuando oramos le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados? ¿O pensamos que no pecamos? Pues sí, porque a veces algunos somos, si ya solo nos falta que nos pongan un voladito ahí para subirnos, ¿verdad? Todos pecamos, todos. Por tal razón, diariamente tenemos que ir a los pies del Señor a pedirle perdón por nuestros pecados, a pedirle que nos limpie, porque solo Él puede limpiar nuestra vida de los pecados. Dice ahí en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, si yo quiero ser limpio, tengo que buscar a Jesucristo. Tengo que buscar al Señor diariamente, hermano. Porque si no, voy a seguir en esa misma condición. Si yo no limpio mi pecado, es como que yo deje el óxido en la base de mi vida y cada día va a ir carcomiéndome más. Vamos a apurarnos porque ya se me está acabando el tiempo. Otro punto, buscar al Señor con todo nuestro corazón diariamente. ¿Cómo yo busco a Dios diariamente con todo nuestro corazón? En oración, hermano. Busquemos al Señor en oración. Ahí en 1 de Crónicas 28:9 dice así: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Hermanos, es necesario que nosotros busquemos al Señor diariamente, hermano. Que lo busquemos en oración, que lo busquemos por medio de su palabra. Diariamente tenemos que orar, leer, meditar, pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento de su palabra, que es lo que Él quiere hablarnos a nuestras vidas, hermano. Porque mire, aquí lo importante es que nosotros comprendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Porque Dios quiere algo de nosotros. Dios quiere que nosotros crezcamos, que nos hagamos fuertes en Él, para que cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, aunque nos golpee, nos vamos a mantener firmes, hermano. Permanezcamos en la palabra de Dios. Habituémonos a leer la Biblia, hermano. Hagamos un hábito, porque cuando usted ya tiene un hábito, nadie lo va a sacar de ahí. Si no, mire el hábito de comer. Todos los días comemos, a cada rato comemos, porque a veces ya ni lo hacemos por hambre, sino que por costumbre. Hagamos un hábito de leer la Biblia, alimentémonos de la palabra, porque ahí vamos a encontrar la vida eterna, dice Dios. Entonces, hermanos, tenemos que hacerlo frecuentemente. Y aquí hay algo muy importante. Dice que mantengamos la comunión con los demás hermanos. Eso es importante para mantener una base, un fundamento firme en nosotros, hermanos.
La Biblia nos habla ahí en la carta a los Hebreos que tenemos que congregarnos. Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Como dice nuestro pastor, vemos algunos que estamos cerca de acá, pero no venimos a la iglesia. Es importante que nosotros nos congreguemos porque ahí aprendemos a soportarnos unos a otros. Ahí crecen lazos de amistad y de hermandad, hermano. Pero si nosotros nos quedamos solos por allá en la casa, somos una isla. Y muchas veces Dios nos habla por medio de los hermanos. Dios nos manda un mensaje por medio de él, un consejo por medio del hermano. Por eso es importante. Otra cosa es mantenernos fuertes en la fe, hermano, y perseverar, no desmayar. Perseveremos en el Señor, que aunque las cosas no las veamos ya, perseveremos en el Señor. Que aunque la respuesta no la tengamos ya en este momento, no desistamos. Sigamos orando, hermano. No bajemos la guardia. Dios quiere que estemos siempre pidiéndole, y de esa forma nosotros vamos a fortalecer nuestra fe cuando nos veamos las maravillas que Dios va a hacer con nosotros, hermano. Piense que hay una parte acá que ahí estaba sentado, hermano, y Dios me dio un texto. Me acordé de un texto que es duro, para mí es duro, pero yo se los voy a leer. No está dentro de los que le pasé a los hermanos, pero si tiene usted Biblia, busque por favor el libro de Amós. El libro de Amós en el capítulo 7, en el versículo 7, y dice así: Amós capítulo 7, versículo 7. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. ¿Saben qué es un muro hecho a plomo, hermanos? Es un muro recto, ¿verdad que sí? Un muro sin defecto de ángulo. Si lo vemos así, conforme al piso, hace un ángulo de 90 grados exacto. Dice, me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. ¿Quién de ustedes conoce una plomada, hermanos? Fíjense que cuando yo estaba niño yo pensaba que era un trompo de hierro, pero no. La plomada es lo que usan los albañiles para saber si la edificación que ellos están levantando está quedando perfecta. Mire, dice, y en su mano una plomada de albañil. El versículo 8, Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Wow. Hermanos, Dios nos está midiendo cómo está nuestra edificación, hermano. Mire, yo he visto paredes que cuando usted pone la plomada, la pared está por aquí, la plomada está por aquí. ¿Ve? Hay un gran ángulo de desfase entre la plomada, que es lo perfecto, y la construcción o edificación que está chueca, panda, mal hecha. Dios nos está midiendo, hermano. Dios nos está midiendo. Está poniendo esa plomada en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Y está viendo qué tan firme está nuestra vida en sus caminos. Wow, a mí eso me preocupa, hermano. A mí eso me preocupa. Porque mire lo que dice al final. Dice el Señor, dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel,
no lo toleraré más. Así dice la Biblia, no lo digo yo. Dios quiere que nuestras vidas sean rectas, firmes, apegadas a su voluntad, no a la de nosotros. Hermanos, le dejo de tarea que vea cómo funciona una plomada de albañil y vea que cuando algo está pando, ahí sale. Y Dios sabe cómo está nuestra vida y por eso nos está mandando este consejo en esta mañana. Yo no le estoy diciendo nada, no estoy criticando la vida de nadie. Yo solo estoy hablando lo que la palabra de Dios dice. Y cuando la palabra de Dios nos manda una exhortación, lo menos que podemos hacer es poner nuestras barbas en remojo para ver qué está pasando en nuestras vidas. Dice, yo pongo plomada de albañil en mi pueblo Israel. Quite de Israel y ponga su nombre y yo pongo el mío. Y ahí nos entendemos con Dios cómo está nuestra edificación. Si está panda, veamos cómo la arreglamos. Si está un poquito panda, veamos cómo la perfeccionamos. Pero Dios quiere un pueblo que camine recto, un pueblo que sea firme, un pueblo que no sea fluctuante, un pueblo que no pierda su tiempo en críticas, un pueblo que se edifique, un pueblo que crezca, un pueblo que lo busque, un pueblo que lo adore y lo honre a Él. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Dios quiere un pueblo que esté lleno de su amor y de su gracia. Hermano, Dios nos está... Fíjense que el miércoles, yo cuando leí esto solo me acordaba de la predicación del miércoles que nos decía que cada vez que nosotros venimos aquí, Dios nos mide. Y hoy Dios nos está diciendo, yo los estoy midiendo. Yo estoy viendo cómo están, yo estoy viendo sus pasos, yo estoy viendo cómo hacer las cosas. Y es el momento para que corrijamos, hermano. Es el momento en el cual Dios nos está dando la oportunidad para que nuestro edificio en Cristo sea perfecto, hermano. O sea, no, hermano, pero yo no puedo ser perfecto. Claro, no podemos. Pero si como leímos en el primer versículo, que la oración de Epafras era que sean firmes, perfectos y completos. La firmeza en el Señor nos va a ayudar a que nuestro caminar sea en busca de la perfección en Cristo, para que el día que el Señor nos llame, nosotros digamos, aquí estoy, Señor. Y completos vamos a ser hasta cuando lleguemos con el Señor. Así que, hermanos, veamos cómo estamos. Lo importante de la palabra es que llega a tiempo para que el pueblo haga los cambios que tenga que hacer. Como les digo, yo no sé, no conozco sus vidas, pero Dios sí la conoce. Y Dios está hablando a cada uno de nosotros en esta mañana.